Muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Adrián Soto y desde el Comité Anuy STIC les damos la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy de las jornadas sobre inteligencia artificial. El día de hoy abordaremos el impacto de la inteligencia artificial en las humanidades digitales, ya que en un mundo cada vez más influenciado por estas tecnologías emergentes, sobre todo la inteligencia artificial, las humanidades digitales se presentan como un campo interdisciplinario que permite la exploración de la interacción entre los saberes humanísticos, la inteligencia artificial y la transformación digital de nuestra sociedad. Y sin más preámbulos, voy a ceder la voz a nuestros coordinadores del grupo de inteligencia, la doctora Carmen Díaz Novelo y el doctor Irán Cambo, para que puedan dar la presentación de nuestros moderadores. Adelante, por favor. Pues muchísimas gracias, maestro Adrián Soto. Pues de verdad estábamos platicando que estamos muy contentos, muy agradecidos y que estamos también muy emocionados por este panel porque sin duda tenemos a grandes personalidades, tanto como moderador, el doctor Rodolfo Guerrero, también a nuestros panelistas. Y bueno, aquí me acompaña el doctor Irán Calvo, que también está pues trabajando fuertemente para poder desarrollar tanto estas jornadas como las diferentes iniciativas que desde este grupo de inteligencia artificial del Comité ANUYESTIC vamos desarrollando. Valoramos inmensamente su participación. La verdad, estas jornadas se han mantenido desde el 2024 gracias pues a la gran participación de todos y que ha dado como también como producto varias publicaciones que también les compartimos cuando las tenemos. Y esto, pues no es la excepción hablar de estos temas de humanidades digitales que aquí el doctor Rodolfo Guerrero nos ha sugerido como un gran tema a tratar y que nos parece muy pertinente en este momento. Pues doctor Irán, adelante también con tu mensaje de bienvenida. Muchas gracias, doctora. Pues también agradecer a todo el equipo. Es un equipo maravilloso y fabuloso con el que pues he tenido la oportunidad de trabajar y que finalmente pues redunda en poder lograr este tipo de eventos, así como el coloquio, al cual pues también ya les estaremos informando al final de esta sesión, así que pues no se desconecten, quédense con nosotros. Y pues no sé, doctora, para presentar al moderador, si usted gusta presentarlo, gusta que lo presente yo, como usted nos indique, por favor, doctora. Por favor, doctor Irán, si Muy lo bien, muchas gracias. Pues bueno, también ahí aparece en sus pantallas, pero pues permítanme tener también el honor de presentar al maestro Rodolfo Guerrero, que es un gusto también contar con usted aquí en este panel, que sé que va a ser muy interesante y pues más con estas intervenciones y guía del maestro. El maestro es abogado por la Benemérita Universidad de Guadalajara y maestro en Derecho con orientación en materia constitucional y administrativo por la misma Casa de Estudios. Es socio fundador y representante legal de la Sociedad Civil Coffee Law, doctor Jorge Fernández Ruiz, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático, capítulo Jalisco, de 2020 a 2022, integrante de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, PLD, en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, titular de la Comisión de Legal Tech del capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Asociación Civil, y profesor de las materias Finanzas Tecnológicas y Aspectos Legales de Criptomonedas y Criptoactivos de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Ha impartido más de 400 conferencias en materia de derecho digital e informático, derechos humanos, derecho constitucional y administrativo, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, pues damos la más cordial bienvenida al maestro, pues un aplauso virtual para él, por favor. Muchas gracias. Y pues adelante, doctora, para dar el banderazo inicial formal, por favor. Adelante, maestro Rodolfo, si gusta presentarnos a nuestros panelistas. Y con todo gusto, es un placer saludarlos en estas importantes jornadas sobre inteligencia artificial del Comité ANUY STIC. Y bien, nos acompañan ilustres referentes en el tema para esta mesa deliberativa, como es el caso del doctor Geofredo Angulo López, de parte de la Universidad Autónoma de Yucatán. Como lo pueden apreciar en la pantalla, el doctor se distingue
por la ruta académica de forma incesante e incansable. Es especialista en derechos humanos, ha obtenido su grado de doctor en en esta importante línea del conocimiento de derechos fundamentales con mención cum laude por la Universidad Jaén en España y cuenta con maestrías tanto por la Universidad de Alcalá de Henares como por parte de la Universidad Modelo, maestrías de la Universidad de Alcalá en esta línea. Actualmente también se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y bueno, por supuesto, es importante decir que su excelencia en esta línea académica, como lo he advertido, lo he hecho latente, pues ha sido también merecedor de distinciones como investigador nivel 1 de parte del Sistema Nacional de Investigadores y con perfil deseable del PRODEP. Entonces, no nos queda duda que el doctor Geofredo podrá contribuir con importantes aspectos rectores para nuestra mesa de análisis. También nos acompaña la doctora Inés Cortés Campos del CIESAS como profesora investigadora de la CECITI, adscrita a CIESAS Peninsular, es antropóloga social por el Colegio de Michoacán y la UADY. Y bien, ella se especializa, además de esta línea de conocimiento tan importante que es la antropología de la salud, también en investigaciones sobre epidemias, dinámica social, fármacos, problemas de salud pública, con énfasis en el Yucatán rural, muy importante, y población maya peninsular. Esa línea de investigación que tiene como especial enfoque, bueno, incorpora el papel de la inteligencia artificial generativa en el ámbito de la salud, con énfasis en pues un dilema bastante importante siempre a relucir de la ética del uso de la tecnología en la producción del conocimiento científico. Vale la pena también decir que es miembro del Registro Estatal de Investigadores y nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Y también el doctor David Retic Hinojosa nos acompaña parte del MindCode, es antropólogo de negocios, escritor y explorador de futuros. Su formación incluye la arqueología, la filosofía de la ciencia por parte de la UNAM y estudios en prehistoria y en evolución humana de parte de la Universidad de Ferrara. Ha participado en investigaciones arqueológicas en México y también en Europa y ha impartido clases en instituciones como la ENAC, la UNAM, el Centro y el ITESO. Desde hace más de 17 años ha trabajado en esta intersección entre la antropología y la estrategia como socio de MindCode y ha impulsado más de 150 proyectos de innovación, tecnología, servicios financieros, consumo, telecomunicaciones, hospitalidad y educación. Su obra también, por cierto, en todo esto que ha puesto como columna vertebral y además como autor de cuestiones como los incestos culturales, pues ha escrito pues, algo muy importante en una visión tecnológica crítica, percepciones varias y creatividad en cómo, bueno, se hace intersecciones muy importantes de la ciencia, el arte y la inteligencia artificial. Así que tenemos una mesa de lujo de análisis, base muy importante, sin lugar a duda, que dejen sus comentarios, todos aquellos integrantes de nuestra audiencia digital. Y bueno, comenzamos también diciendo cosas muy importantes a partir de lo que tiene como objetivo este panel, que es explorar desde una perspectiva, como le pueden ustedes advertir, interdisciplinaria, esos desafíos y oportunidades que la inteligencia artificial sostiene en el campo de las humanidades digitales, con especial énfasis en ética, protección de datos, derechos humanos, preservación de la creatividad humana y que promueva un diálogo informado entre estos expertos que hemos hecho alusión y presentación en el ámbito tanto de la investigación como de su aplicación. Hay muchas preguntas que se estarán desempeñando y muchos aspectos rectores que estarán saliendo a reducir en el rol que tienen las universidades, los centros de investigación, las redes como ANUYES en todo esto, las perspectivas latinoamericanas, los marcos normativos con el cruce de las tecnologías, la salvaguarda de la creatividad humana, propiedad intelectual, protección de datos personales, retos éticos, que son las humanidades digitales, entre muchos aspectos más. Bien, el orden en el que desempeñaremos esta mesa de análisis es muy importante, comenzando por el desarrollo de las presentaciones individuales, tanto de parte del doctor
doctor Geofredo, posteriormente de la doctora Inés Cortés y finalmente por parte del maestro David. Cada uno en esta primera etapa contará con un máximo de 10 minutos. Cuando se aproxime el tiempo límite, es decir, un minuto antes estaré haciendo mención que queda un minuto, nada más para que lo tengan presente y puedan terminar en tiempo y forma. Ya posteriormente, en una segunda etapa, habrá algunas preguntas directas que se hagan mención por parte de la audiencia digital o de los integrantes de la organización de estas jornadas, en donde cada uno contará con 5 minutos en lo individual para responder a dichas preguntas. Y finalmente, esta mesa constará de las importantes conclusiones y reflexiones en donde cada uno tendrá hasta 2 minutos para poder emitir las mismas. Bien, comenzamos con la primera parte, que son las presentaciones de estos temas importantes de parte de nuestros panelistas. Como lo he dicho, con 10 minutos para esta primera etapa. Comenzamos cediéndole el uso de los micrófonos y de la voz al doctor Geofredo Angulo. Bienvenido, doctor. Te escuchamos con atención. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en estas jornadas organizadas por la ANUYES TIC, un espacio que nos invita no solo a pensar el futuro tecnológico, sino sobre todo a reflexionar sobre algo más profundo, ¿no? ¿Qué tipo de humanidad queremos construir en la era digital? Hoy no hablaré de máquinas, sino de personas, derechos y de justicia, y de cómo la inteligencia artificial puede ser un auxiliar poderoso, pero nunca un sustituto de nuestra capacidad de discernir, de comprender, de tomar decisiones con ética. Así que permítanme comenzar con una pregunta que atraviesa este tema de las humanidades digitales y nuestra relación con la IA. Y es, ¿qué ocurre cuando las decisiones que afectan nuestra libertad, privacidad o incluso nuestra vida dejan de ser tomadas por un juez, un docente, un investigador y pasan a ser decididas por un algoritmo? Pensemos en algo cotidiano, ¿sí? Entramos a un aula esperando que sea un profesor quien nos evalúe, acudimos a un juzgado confiando en que un juez decidirá nuestro caso, investigamos con la mirada crítica de un académico, pero ¿qué pasaría si en lugar de un profesor, un juez o un investigador encontráramos un algoritmo, ¿no? Y es importante mencionar que un algoritmo, y explicado de forma simple o sencilla, sería como una receta de cocina, ¿no? Sigue pasos precisos, procesa millones de datos en segundos y entrega un resultado que parece confiable. Pero aquí está la trampa, ¿no? No comprende el significado de los ingredientes. No entiende historias de vida, contextos culturales, ni la dignidad de las personas detrás de los datos. Y esto es crítico porque cuando confiamos ciegamente en la precisión aparente de la inteligencia artificial, corremos el riesgo de no ver los errores, injusticias y desigualdades que solo una mirada humana puede detectar. Por eso el problema ético radica en que la IA no puede realizar juicios éticos, no puede valorar lo que realmente importa en contextos humanos. Y esto se vuelve especialmente grave en casos de discriminación o tratos discriminatorios, como por ejemplo los juicios de relevancia relacionados con, puede ser el contexto cultural o identidad, ¿no? Aquí los algoritmos pueden etiquetar como anormal lo que es habitual en una comunidad indígena. Tenemos la discapacidad y diversidad interseccional, ¿no? Tiende a generalizar, ignorando experiencias únicas. Tenemos otro juicio que es el de mérito, voluntad y dignidad, que maneja criterios como esfuerzo o agencia, ¿sí? Pero que no son cuantificables. De tal manera que cuando los datos con los que se alimenta el sistema están sesgados, pues el resultado es lo que se llama una injusticia amplificada automatizada. Surge entonces una paradoja. La inteligencia artificial
puede potenciar nuestras capacidades, pero también puede sustituir la supervisión humana. Y esto nos lleva a un ejemplo paradigmático. El sistema COMPAS en Estados Unidos, por ejemplo, es un sistema diseñado para predecir riesgos de reincidencia, ¿no? Y aunque no usa variables como raza, en la práctica asigna mayores riesgos a personas afroamericanas o latinas. El resultado, pues, menos posibilidades de libertad condicional, más injusticia. Como advierten algunos autores, la inteligencia artificial no solo reproduce sesgos sociales, los amplifica también, ¿no? Lo vemos en la concesión de créditos, en contrataciones laborales, en la policía predictiva y tecnologías como el reconocimiento facial, ¿no? que violan derechos humanos como la privacidad, la intimidad, ¿no? Sin que la persona inclusive tenga conocimiento de ello. Organismos internacionales como la UNESCO, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros marcos regulatorios que se están aplicando en la Unión Europea proponen medidas concretas como auditorías independientes, transparencia, trazabilidad algorítmica, etcétera. Pero sobre todo, la supervisión humana obligatoria, que es conocida como el principio del humano en el circuito, the human and the loop, ¿no? El cual significa pues algo muy sencillo, pero esencial, y que consiste en que cada predicción de la IA debe de ser revisada, validada y contextualizada por profesionales humanos. Porque la inteligencia artificial puede procesar datos, pero no comprenden el valor humano que estos representan. Creo que el reto ético más importante consiste en que la inteligencia artificial asista, pero nunca reemplace el juicio crítico humano. Al menos por ahora, solo una mirada humana crítica puede garantizar que la tecnología no desplace la justicia, sino que la fortalezca. Por lo tanto, pues es importante señalar que la inteligencia artificial puede procesar datos, pero no comprende el valor humano que estos representan. Esa responsabilidad debe de recaer en actores humanos, autoridades, jueces, docentes o investigadores que actúan como garantes epistémicos y éticos en la toma de decisiones mediadas tecnológicamente. En definitiva, vivimos en una era digital fascinante, ¿no? Donde las herramientas tecnológicas evolucionan rápidamente, pero cada avance nos recuerda algo esencial. La mirada humana no puede quedar atrás. La inteligencia artificial puede ser una aliada poderosa en la educación, la investigación, en la justicia, pero nunca puede reemplazar la comprensión profunda, el juicio ético y la sensibilidad humana que solo nosotros podemos aportar. Por lo tanto, nuestro verdadero desafío no es técnico, sino ético. Asegurarnos de que la tecnología sirva a las personas, respeten su dignidad y protejan sus derechos. Solo así podremos construir un futuro donde el conocimiento no se automatice o que solo sea más eficiente o innovador, sino también más equitativo, inclusivo y responsable. Un futuro donde la tecnología sea una aliada del pensamiento crítico y donde el humano permanezca siempre en el circuito. Muchas gracias. Gracias, doctor Geofredo. Sin lugar a dudas, nos ofreces un panorama en el que precisamente descansa esta mesa de diálogo transversal, el no estigmatizar el tema de la incorporación de las tecnologías. Yo siempre digo, y si se me permite el comentario, que cuando se hacen este tipo de opiniones en diferentes palestras en el ámbito público, privado y académico, es sinónimo
muchas veces de la desinformación y más aún de la ignorancia que se tienen en estos temas. Pero bien, gracias por estas importantes atribuciones con las que, por cierto, abrimos esta mesa de análisis y en seguimiento a esto les invitamos a esta mesa de análisis, a sus participaciones y al uso del micrófono a la doctora Inés Isabel Cortés, que también será muy importante conocer tu visión. Maestra Inés, al respecto, tienes el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Agradezco a la NUYES y al comité organizador de este evento por la invitación. La temática de este panel me parece sumamente necesaria en el momento actual, especialmente en el campo de las humanidades. Yo quiero comenzar diciendo que, como la mayoría de quienes nos dedicamos a la academia en la actualidad, no soy experta en inteligencia artificial. Sin embargo, mi práctica profesional, tanto en investigación como en docencia en antropología social e historia, me ha llevado a plantearme interrogantes que creo que compartimos en este espacio, especialmente en torno al uso ético de la llamada IA. Mis comentarios girarán en torno a los modelos generativos del lenguaje, especialmente en texto, y estoy hablando, por ejemplo, de ChatGPT y de Gemini, considerando que gran parte de nuestra práctica en el campo de las humanidades digitales tiene que ver precisamente con el texto. Antes de avanzar, me parece importante establecer muy brevemente qué es lo que entiendo por humanidades digitales. A grandes rasgos, sigo al sociólogo Dominique Vink, que nos dice que básicamente se trata de todas aquellas disciplinas que utilizan herramientas informáticas para recopilar, analizar y dar a conocer fenómenos culturales y sociales pasados, presentes y emergentes. Esta y otras definiciones son, desde luego, problemáticas y podríamos discutirlas, principalmente porque ya es muy difícil en la actualidad decir que hay humanidades o ciencias en general que no empleen herramientas informáticas. Sin embargo, pues no es el objetivo del panel, ¿no? Más bien, lo que quiero es hablar de dos de los principales problemas que encuentro en que los modelos generativos de texto, estas herramientas como ChatGPT, que creo que es la más popular, por lo menos en este medio, se apliquen al campo de las humanidades digitales, ¿no? Son planteamientos muy básicos los que voy a presentar, pero creo que justamente lo básico es lo que nos está haciendo muchísima falta, ¿no? Parece que tenemos que volver a pensar en quién es autor y quién no, qué papel tiene la imaginación y la creatividad en el avance del conocimiento, qué cosas vale la pena delegarles a las máquinas y cuáles no. Es decir, quiero que una máquina lave mi ropa y los trastes, pero me pregunto si quiero que una máquina escriba mis ensayos, haga poesías y canciones. El primer problema sobre el que quiero reflexionar es que, aunque las humanidades digitales son un campo interdisciplinar, la realidad es que sus usuarios son en su mayoría personas que únicamente son especialistas en el campo de las humanidades. El componente computacional de las humanidades digitales es algo que la mayoría de nosotros desconocemos profundamente. ¿Cuántos historiadores saben programar? ¿Cuántos antropólogos, sociólogos, lingüistas y filósofos saben cómo funcionan realmente las tecnologías informáticas? No digo que ninguno, pero me parece que son muy pocos. Y yo me incluyo entre ese amplio grupo de usuarios tecnológicos pasivos. Este desconocimiento nos ha llevado a un uso acrítico y en algunos casos burdo e ingenuo de la llamada IA, sin dimensionar ya no digamos las posibilidades, sino los límites y consecuencias para la producción de conocimientos. Ignorar la manera en que se comportan los modelos generativos de lenguaje y aplicarlos en la creación de ideas, pienso que es como darle una pistola a un niño de 2 años. Ya son muchos los artículos científicos que han tenido que ser retirados de revistas tan serias como Nature, pensando en el campo de las ciencias naturales, ¿no? Porque sus autores incurrieron en plagio, simplemente porque utilizaron ChatGPT para ayudarse a redactar y a interpretar la información. Obviando que hay individuos que intencionalmente se apoyan en este tipo de prácticas totalmente deleznables, estoy hablando del plagio, me pregunto cuántos colegas, cuántos estudiantes estarán incurriendo en plagio porque no pensaron que estuviesen utilizando pseudociencia, que es como el lingüista Noam Chomsky define a ChatGPT, sino que creyeron que estaban utilizando una herramienta que realmente estaba generando e interpretando información.
y que además lo estaba haciendo de manera inteligente. De hecho, una cosa es el error por ignorancia, pero todavía me parece peor quienes están actuando de manera consciente y están presentando como propio un trabajo producido bien o mal por un tercero, que es la IA, ¿no? Más allá del plagio, hay también un número importante de artículos que reproducen absurdos porque creyeron ciegamente en lo que ChatGPT les estaba diciendo, porque nunca se les ocurrió pensar en realmente cómo funcionaba, cómo establece relaciones entre los datos, si oculta información o promueve alguna línea en particular, alguna línea de pensamiento en particular, y a qué obedecen sus sesgos. El mismo tipo de críticas que hace 25 o 30 años estábamos haciéndole a los motores de búsqueda en Internet. ¿Por qué un investigador que se especializa en cuestionar categorías lingüísticas, clasificaciones culturales, sociales e históricas y narrativas dominantes se conforma con las respuestas simplonas, escritas en lenguaje plano y repetitivo, que les ofrecen Gemini y ChatGPT? Como dije antes, sospecho que la ignorancia de la tecnología algo tiene que ver, junto con un productivismo que nos está pisando los talones permanentemente. Cierro este primer punto diciendo que en el campo de las humanidades en términos amplios y no solo las digitales, necesitamos partir de una valoración muy honesta de nuestro desconocimiento informático antes de volcarnos al uso masivo que muchos investigadores, docentes y alumnos ya le están dando a los modelos generativos de texto. En conexión estrecha con lo anterior, como segundo punto, creo que un problema que está latente en todos aquellos que asumimos una perspectiva crítica sobre la IA generativa es hacia dónde va la curiosidad y el espíritu crítico que han movilizado desde siempre la búsqueda y la expansión del conocimiento. Esta pregunta me preocupa muy particularmente en relación con la formación de los científicos del mañana, y no solo de quienes se dedican a las humanidades y a las ciencias sociales. Allá por 2005-2007, se decía que Bill Gates, el magnate de Microsoft, limitaba a sus hijos el uso de la computadora a solo 45 minutos diarios y 1 hora el fin de semana. Algo sabía en ese momento que nosotros no. Pero a diferencia de los hijos de Gates, los jóvenes de hoy que van a plantear las preguntas y van a proponer respuestas para el futuro, están teniendo un acceso irrestricto a Gemini, ChatGPT y todo lo demás, ¿no? Sin que se vislumbren en el horizonte esfuerzos por enseñarles los problemas de este tipo de programas informáticos. ¿Cómo aprende a plantear una pregunta de investigación o una hipótesis un joven para quien es más fácil delegarle esta tarea a la IA que escribir frases, enunciados y planteamientos una y otra vez hasta dar con el clavo del eureka, ¿no? Es cierto que un científico es alguien que ciertamente debe poseer un conjunto de datos sobre el campo en el que se especializa, pero principalmente es alguien que es capaz de establecer relaciones entre hechos. En aquella película, que no me acuerdo cómo le pusieron en español, pero se llamaba El pequeño hombrecito Tate, creo que le pusieron algo así como Mentes que brillan. Es una película donde sale la actriz Jodie Foster. Decían una frase que me parece elocuente. No es lo que sabe, es lo que comprende, para hablar del niño genio que protagonizaba la película. Pero entonces, ¿cómo podría aprender a establecer este tipo de relaciones, que es lo que realmente conforma a la inteligencia, un joven que se está formando como historiador, antropólogo o filósofo, bajo la forma en la que lo estamos haciendo actualmente? Si además la docencia amenaza con convertirse en una simulación en la que quien enseña y quien aprende lo hace todo cada vez más mediado por la llamada IA. ¿Qué se puede esperar de un alumno cuyo profesor es alguien que le dice que use ChatGPT porque él mismo lo está usando para sostener su carrera académica? Parece chiste, pero es anécdota. Me deja estupefacta ver cómo un medio donde la crítica es fundamental para nuestro quehacer, y especialmente la crítica en torno a la producción de saberes, la IA generativa de texto se ha vuelto parte de la rutina diaria de muchos integrantes de la comunidad para escribir artículos, ponencias, tesis, dictaminar trabajos académicos. Hay todavía instituciones, centros educativos, programas de posgrado, editoriales, revistas, que no se han dado a la tarea de establecer posicionamientos serios y formales sobre la IA generativa.
ni marcos regulatorios de buenas prácticas. Cabe preguntarse por qué. Cierro este segundo punto diciendo que considero una necesidad urgente avanzar en estos marcos normativos para poner en primer lugar la responsabilidad en el uso de este tipo de modelos generativos. Y con este segundo punto cierro mi intervención y les agradezco mucho a todos su atención y la invitación. Gracias, maestra Inés Isabel. Pones cosas bastante importantes sobre esta mesa de análisis. Puntualizo algunas cosas rápidamente y obviamente ya hay varias preguntas, tanto de la participación del doctor Geofredo como de la maestra Inés, que más adelante haremos mención de ellas en la etapa concerniente a este análisis. Y antes como digo, antes de pasar y cederle la voz para terminar esta etapa al doctor David, es importante mencionar que de la intervención de la maestra Inés, pues sale la provocación sobre cuál es el correcto uso que se le debe de dar a los modelos de IA, particularmente en la tesitura de la IA generativa. No es malo utilizar inteligencia artificial cuando en verdad lo utilizas como un apoyo y no como un sustituto a la creatividad humana y, por supuesto, a una honestidad intelectual que sí o sí es menester establecer en la práctica académica. Y otro punto importante a sacar a relucir, sí, evidentemente, como hay que decir que las bases fundamentales son eso, bases fundamentales en donde el alumno, el catedrático, tendrá que seguir adelante con la metodología, las técnicas de investigación, cuestiones de las que no podemos decir, bueno, eso ya quedó en el pasado. No, no, claro que no quedó en el pasado. Eso es lo que precisamente le va a dar sentido al correcto uso de todo esto. Y con lo que acaba de cerrar su intervención, la maestra Inés, me parece muy importante el resaltarlo. La generación de códigos, a mi parecer, de ética que particularmente su servidor ha impulsado para que sean tomados en cuenta en el Poder Judicial de la Federación, hoy que ya tiene una nueva estructura tras las reformas recientemente desempeñadas. Bien, cerramos esta etapa de inicio de la mesa de análisis con la intervención del doctor David, a quien invito en el uso de los micrófonos. Adelante, doctor David, por favor. Gracias, Rodolfo. ¿Se escucha bien? Fuerte y claro. Bien. Bueno, quiero comenzar. Iba yo a presentar algo, pero preferiría solo hablar. Yo no soy tampoco especialista. Podría decir que no soy especialista en ningún ámbito. Desde hace cerca de 10 o 12 años estoy experimentando y explorando, buscando históricamente temas de la intervención tecnológica. Y hoy quiero hablar sobre algo que me parece muy fundamental y tiene que ver con tres palabras: agencia, política, em, que la agencia puede ser vista desde los dos ámbitos, ¿no? Social son las políticas públicas, la ley, hay una serie de elementos que se toman, las regulaciones es parte de esa agencia, y también desde el ámbito individual. Entonces, esto lo veo porque veo cuando comparo históricamente, que es el ejercicio que yo he estado haciendo al pensar mi novela, la inteligencia artificial, hay muchos paralelos con otras tecnologías que han existido en la humanidad. Y entonces, hoy básicamente lo que quiero hablar es del algoritmo, del libro al algoritmo, y trataré de ser breve, espero lograrlo en los 10 minutos como lo han hecho mis compañeros. Hace 25 o 24 siglos alguien tuvo mucho miedo. Miedo no a un ejército ni a una peste, sino a una tecnología que estaba surgiendo, que era el libro. Platón cuenta que en el Fedro, Sócrates advertía: la escritura matará la memoria, los hombres confiarán en las letras y olvidarán recordar. ¿Por qué? Porque estábamos en una sociedad que gozaba del habla como la principal forma de memoria. Y para Sócrates el libro era un veneno, un enemigo del oído y de la voz viva, una sospechosa exaltación de la vista. Ese miedo, el miedo a perder una capacidad humana esencial, aparece cada que surge una nueva tecnología, y me parece que hoy podemos testimoniar cómo la inteligencia artificial nos produce miedo. Y de hecho yo divido la conversación global a partir de esto. Por ejemplo, Europa se gestiona a sí misma como el gran regulador de las tecnologías artificiales. Y en sus aulas surge el temor. Es decir, todo se piensa a partir de las afectaciones que va a tener.
mientras los otros, los que están a la deriva tecnológica como China y Estados Unidos, no están pensando desde el temor, sino desde la exploración, a veces pasando por encima de derechos humanos y de otros elementos, pero están yendo, déjenlo digo así, a una deriva exploratoria y a un juego de la sensorialidad y de las posibilidades humanas. Lo que es interesante es que la escritura no mató la memoria, la expandió, pero sí cambió el equilibrio sensorial. ¿Qué quiere decir eso? El oído dejó de ser el rey y lo tomó el ojo. El trono fue el ojo. Y eso que estoy diciendo, un autor, un antropólogo al que yo sigo y de quien estoy haciendo la novela, básicamente sus testimonios y su parte esencial le llamó el programa sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cultura hipertrofia unos sentidos y atrofia otros. Nos entrena para percibir de otra manera. ¿Esto qué quiere decir? Siglos después del motor, digamos, de griego, el motor cultural de Europa, pues no era Europa, en realidad era todos los países árabes, y Bagdad, Córdoba, El Cairo, en la Edad Media, eran realmente los centros donde se irrumpía la cultura. Ahí se inventó el álgebra, ahí se inventó la palabra algoritmo, que hoy tanto nos llama. Ahí florecen la medicina, la química, la astronomía, y las casas de sabiduría reúnen manuscritos griegos, persas e indios. Y hay que recordar que en esa época la caligrafía era la base de la escritura. Llega Gutenberg, muchos siglos después, irrumpe con la imprenta. ¿Y qué hace la imprenta? Multiplicar los ojos. Millones leen al mismo tiempo, se da la accesibilidad, llega la reforma, la ciencia moderna, la política cabalgan sobre las lámparas impresas de lo que los árabes habían hecho a mano. Pero ¿qué ocurre con el mundo árabe? Eso es algo bien importante y yo quiero que lo pensemos ahorita frente a lo que yo llamo la topografía emocional con la que nos paramos hacia la inteligencia artificial. El mundo árabe, los califatos y los ulama bloquean la imprenta. Dicen, no, 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 el manuscrito es el poder, aquí no se va a aceptar la imprenta, aceptan algunos escritos en hebreo, algunos escritos en otros idiomas, pero los califas, los califatos, básicamente establecen que hay la imposibilidad de utilizar la imprenta. ¿Y qué ocurre con el mundo árabe? Pues le decimos adiós. El mundo árabe se cae en un rezago cultural fuertísimo, que básicamente pues se bajó del motor civilizatorio. Yo me pregunto si la Europa regulatoria de la época actual no estará haciendo el califato o las propias universidades, ¿no? Hoy estamos en una encrucijada semejante, las universidades parecen ser los nuevos califatos. Durante siglos se cuestiona el manuscrito académico, el paper, la cita, la voz del aula. Ahorita escuchaba a la doctora Isabel hablar sobre la autoría, el productivismo, y pues yo no recuerdo que Nietzsche, por ejemplo, en el siglo XIX, a principios del XIX, citara a través de autores. Se sabían de memoria a quién citaba y sabían que cuando citaban a alguien, pues citaban a algún griego, etcétera, pero no hacían la referencia. La propia referencia es un acto del productivismo científico, es decir, es parte, la cita misma es parte del capitalismo cultural que vivimos. Entonces, de pronto defendemos la autoría como si fuera el mejor acto de la humanidad, cuando en realidad no estamos reflexionando a qué se debe ese paper, la traducción, etcétera. Entonces, una pregunta importante es si se volverán las universidades los califatos de nuestro tiempo, si los gobiernos se volverán ciertos califatos, y me parece importantísimo la agencia y la política pública en dónde van a estar. La IA es nuestra nueva imprenta para mí. No imprime papel, imprime modos posibles o mundos posibles, y nosotros decidimos si nos subimos o no en esa ola grandísima que realmente es imposible pararla. Me parece que las regulaciones ven en el espejo retrovisor. A mí me gusta pensar y reflexionar esto a través de una lógica evolutiva. Hay una imagen del homúnculo cortical, no sé si lo conocen, que lo hizo Penfield, un científico canadiense, pero básicamente es un muñeco extraño que establece las dimensiones sensoriales de nuestros órganos y cómo los utilizamos, y es un muñeco con un cerebro grande, unos labios gigantes, unas manos descomunales, una lengua grotesca, y no aparece la vista. Hoy en el mundo pensamos que la vista es el sentido primordial del hombre, y no ha sido así. Lo que significa es que en realidad pensamos el mapa como sobre representamos lo vital y el mundo. La palabra hoy está siendo sustituida, la palabra escrita,
por un regreso de la oralidad con los nuevos transmediáticos, por un regreso de otros medios, y cabe la pregunta de qué va a pasar culturalmente. La escritura infló la vista, la imprenta hipertrofió el ojo, y la pantalla digital puede devolver el oído, está devolviendo la voz, está devolviendo una serie de cosas. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es, ¿qué nos está editando la inteligencia artificial? ¿De qué forma nos está haciendo un nuevo homúnculo cortical? Ese homúnculo algorítmico, no sabemos cómo es, no sabemos cómo se ve, pero sí me parece que hay un mapa sensorial diseñado que hoy está siendo diseñado por corporaciones, no por nosotros. Estamos participando de ellos y podemos tener dos posturas, la postura pasiva o la postura activa. La postura pasiva, es más, yo diría que hasta la propia regulación se vuelve pasiva, porque en realidad la regulación no va a transformar, no va a reprogramar el algoritmo, va a intentar evitar el uso. La regulación deriva hacia el uso. Entonces, aquí quiero detenerme un poco y quiero hacer la pregunta de recuperar la agencia. Sí es cierto, la calculadora atrofió el cálculo mental, el Waze nos ha debilitado la forma en la que nos ubicamos espacialmente, el teléfono ha borrado nuestra capacidad de recordar números. Esas atrofias no son destinos, son elecciones. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué sucedería si hubiera pequeños actos de resistencia? Y ese pequeño acto de resistencia puede ser tan grande como una compañía o como un gobierno o como un grupo organizado. ¿Qué hacemos si frente a la inteligencia artificial, en lugar de hacer una postura pasiva, establecemos instrumentos de creatividad, de imaginación, pensando en que la regulación llega tarde y que en realidad el ojo es el espejo retrovisor, digamos, lo que estamos haciendo? ¿Será realmente la salida de los marcos legales? Para mí, la historia de las regulaciones y la tecnología va muy por detrás. El miedo es el motor de lo regulatorio, suele producir prohibiciones torpes, controles que sofocan la creatividad. Y para mí la metáfora de esa ola es el surfista. Hay que subirnos a la ola, a montarnos en un toro salvaje, a pensar que lo que importa es la actitud y la capacidad de subirse con conciencia esa curiosidad. Los invito a pensar en las aulas. ¿Cómo estamos frente al tema de la inteligencia artificial, el uso de los LLMs? Y lo que hacemos es una actitud de temor, no de exploración, de cómo enseñarle al alumno que a través de un cultivo de la relación con esa tecnología se puede hacer una aproximación distinta, sino a través de las regulaciones. El no como la gran prohibición. Entonces, yo creo que podemos mirar esa ola con miedo y quedarnos en la playa, o entretenernos y poder surfear la ola, subirnos a ella, caernos, descubrir, accidentarnos. Y yo creo que haciendo un cierre de esto, en Grecia se temió por el libro transformó la memoria, el árabe bloqueó la imprenta, y hoy estamos ante la encrucijada de qué ser como universidades y como instituciones, y vale la pena preguntarnos si seremos un Sócrates temiendo la muerte de la creatividad, o seremos los califatos defendiendo el manuscrito hasta el margen, o seremos un Gutenberg arriesgando el poder para abrir una nueva alfabetización algorítmica, o qué queremos ser. Para mí, la IA es un espejo de nuestros temores culturales, de lo que debemos hacer, y lo que más me preocupa es no tener una política y una aproximación tanto desde la agencia individual como desde la agencia política hacia la cultura y la sensorial. Me parece que no es la forma de la regulación, sino hay que tener antes de la regulación prácticas mucho más arriesgadas de interacción con esa tecnología, en donde nos pongamos no a criticar el paper que se escribió con inteligencia artificial, porque eso va a ser el equivalente a decir, utilizó el Internet para hacer el artículo, ¿no? Nos está rodeando esa ola, estamos inmersos en esa ola. Debemos de pensarlo más cómo desarrolla nuestras propias capacidades y cómo interfiere con nuestra creatividad. Yo no creo que se vaya a eliminar la creatividad humana, creo que no se va a sustituir, simplemente tenemos que adoptar una postura mucho más activa y proactiva frente a ella y no pasiva y regulatoria.
Estimado doctor David, por estas intervenciones y bueno, siguiendo una línea en la que estamos escuchándolos, estamos reconociendo la argumentación y posicionamientos y rescato tres puntos importantes que has resaltado en tu narrativa que pueden amplíen estas serie de preguntas que estoy seguro están desde ya pues, siendo bastantes por parte de nuestra audiencia digital que está interactuando con nosotros en tiempo real. En primer instancia, es el reconocimiento de el verdadero significado y desempeño de las cosas que conforman un Estado, país o nación. Es un punto muy importante a sacar a colación a partir de tu intervención, lo que es, por ejemplo, el derecho y lo que no es el derecho, en todo lo que contribuya a el sentido armónico que es, pues, la convivencia en sociedad. Muchas de las ocasiones, y siempre ha sido una narrativa muy interesante a sacar a colación hoy con el escenario de la IA, que cuando se da una nueva innovación, de repente hay que regular, ¿no? Por ejemplo, el tema de los automóviles, cuando aparecían, oye, pues el automóvil te va a atropellar, hay que regular, pues espérame tantito, o sea, como que de repente vamos a ver caer automóviles para que destruyen vidas, pues me parece absurdo. Pero precisamente es eso, de que cómo vas a regular aquello que ni siquiera se ha entendido por quien legisla, que es un diputado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa narrativa es muy importante para establecer políticas públicas y más aún, y que es parte de un plan de nación, por cierto, en donde hoy se denomina, por ejemplo, en el caso del Estado mexicano, a través de los planes nacionales de desarrollo. Bueno, pues, ¿qué me estás diciendo a nivel de alfabetización digital o de cultura digital? Esas cuestiones son muy importantes para ponerlas en el foco de la conversación, más allá, como dices, de sobre regular o de normal, cuestiones que ni siquiera hoy pues terminas de entender porque hasta tienes miedos injustificados, ¿no? Otro de los puntos importantes a sacar a colación es, y esto que con lo que ha cerrado, por cierto, una visión de qué perfilamiento vamos a tener, un Sócrates que continuamente se está cuestionando de las cosas para, pues justamente se apropie de una visión nueva, clara y ad hoc a lo que significa, pues estos cambios de paradigma. Un Gutenberg que también no deja de apreciar las cuestiones que hoy están de por medio en este tema geopolítico tan interesante y tan complejo a su vez entre quién controla qué y si verdaderamente la gran villana es la aparición de esta nueva tendencia tecnológica estratégica o son las naciones y sus integrantes, más allá de las naciones, sus integrantes, ¿no? Y bueno, ya finalmente lo que es, sí, sin lugar a dudas, una nueva narrativa en la que las universidades, los estudiantes, los institutos se familiarizan y adoptan el uso de estas herramientas, más allá de decir, bueno, pues saben, pues esto es muy interesante, pero hay que verlo con cuidado y mejor sigue bajo lo que yo conozco y estoy familiarizado, como lo decíamos en su momento con la teorización de la maestra Inés, por cierto, pues el lápiz, el papel, bueno, nunca van a ser algo que se diga, pues ya no vamos a utilizar. Solamente estamos diciendo que en una nueva narrativa y didáctica de las cosas, bueno, incluso corresponde a un concepto rector muy importante en nuestra conversación, la disrupción que desde hace tiempo por parte de Harvard, por ejemplo, en autoría de Clayton Christensen en el 97, pues hacía alusión al concepto de innovación disruptiva, por cierto. Entonces es muy importante pues este nuevo paradigma de las cosas. Bien, con eso cerramos este escenario de la primera etapa de nuestra mesa de análisis, querido auditorio digital, y pasamos a la segunda parte, en donde cada uno de nuestros panelistas comprenderá hasta 5 minutos para sus intervenciones individuales en relación a las múltiples preguntas que han dejado ustedes generosamente en estos espacios de video sala en Zoom. Vamos a ver. Vamos a particularizar concretamente preguntas. Comentarios los podemos mencionar sin problema, pero particularmente preguntas. Vamos a abrir esta segunda etapa formalmente. Bien, en esta segunda etapa entonces haremos mención de forma organizada y también bueno, cuidando la no reiteración de las valiosas preguntas para que pueda ampliarse un poquito más el debate, por orden. En principio, Hugo Pablo Leiva nos dice algo bastante interesante. Bueno, esto va acompañado de contexto, evidentemente, para que se entienda más la pregunta. Buen día, muy interesante. Y esto es respecto a la participación del doctor Geoffredo, pero igual, si quiere alguien más agregar en sus intervenciones individuales una respuesta, con todo gusto.
Dice, yo diría que estamos en problemas, lo que menciona es cierto, es solo una simulación, no es una entidad que entienda lo que se le pregunta ni las consecuencias de lo que se responda. Evidentemente se refiere a la inteligencia artificial. Hugo Pablo dice, lo crítico es que no está reglamentado o prohibido por alguna autoridad. ¿Por qué no está reglamentado? ¿Hay algún lugar del mundo, alguna reglamentación del uso de la IA para que alguna autoridad tome decisiones? Bien, si te parece bien, estimado Geofredo, podemos encaminar esto a alguna respuesta o participación concreta que quieras emitir con estas dos primeras premisas que nos plantea Hugo Pablo en el auditorio digital. Adelante, por favor. A tu micrófono, querido Geofredo. Creo que hay que ayudarle a activar su... Ah, ya, listo, Geofredo, adelante, por favor. Efectivamente, hay una ausencia de regulación específica para el uso de la herramienta, ¿no? De la inteligencia artificial. Precisamente el día 22 de agosto salió una tesis aislada, ¿no? Que esto es un precedente muy importante, porque aquí el tribunal indica, ¿sí?, que por primera vez para el uso de la inteligencia artificial, para la aplicación de la inteligencia artificial por personas juzgadoras, ¿no? Se debe de hacer pues un ejercicio como de ponderación, ¿no? Inspirándose pues en todo ese marco regulativo de la Unión Europea, ¿no? Está el reglamento del Parlamento Europeo, del Consejo, ¿no? Está los principios éticos, ¿no? Las directrices éticas de la UNESCO para la aplicación de la inteligencia artificial, es decir, todo este cuerpo, ¿no? Normativo que tiene la Unión Europea, y que nos dice precisamente que se deben de seguir pues ciertos elementos mínimos, ¿no? Que tienen que ver, como les menciono, con los supuestos fácticos que integran el principio de ponderación, que es la proporcionalidad, ¿no? Que exige que las herramientas de la inteligencia artificial pues se utilicen únicamente, que sea necesario, adecuado, ¿no? Para alcanzar un fin legítimo, ¿no? Por ejemplo, nos dice que se puede aplicar para facilitar razonamientos numéricos, ¿no? Por ejemplo, para calcular indemnizaciones y así, ¿no? Entonces yo creo que este precedente del Tribunal Colegiado de Circuito es muy importante, es uno de los primeros criterios que tenemos en esta materia, y ya se está empezando pues a interpretar, ¿no? Cómo se debe de aplicar la inteligencia artificial, al menos, pues, en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Falta mucho por hacer, ¿no? México es uno de los países que está muy atrasado, ¿no? También hablamos sobre los contenidos que se hacen a través de la inteligencia artificial, como pueden ser videos, la utilización de imágenes para crear contenidos que se puedan violar los derechos a la propia imagen, a la intimidad, a la privacidad, todo lo que tiene que ver con la protección de datos personales. Yo creo que ahí falta mucho por hacer, ya hay algunas iniciativas, ¿no? Esperemos que es lo que se resuelve ya por el Congreso, y las discusiones que ya van a empezar en el Congreso de la Unión con estas iniciativas tan importantísimas, para pues empezar a crear un marco, y qué bueno que está inspirado, ¿no? en este marco de la Unión Europea, porque pues es uno de los más avanzados en el mundo, ¿no? Sí, pues, doctor Geofredo, por poder responder y ampliar pues ante las interrogantes que planteó Hugo Pablo Leiva con pues estos puntos aquí en el chat. Por otra parte, sí, bueno, mencionar que esto que marca en la 11ª época como tesis aislada, contribución de este magistrado, es muy importante para seguir impulsando el tema de la innovación jurídica, sobre todo es eso en el Estado mexicano. Otra de las cuestiones también importantes a sacar a colación, bueno, los vamos a compartir rápido en el chat en razón del tiempo, son aquellos antecedentes que incluso resolvió la Suprema Corte. Digo, pienso que como los últimos actos de la anterior Corte, porque sabrán que vienen
integrantes de una reformulación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En materia de inteligencia artificial es muy interesante ese caso, lo comprendió particularmente la ministra Beatriz, me parece, y bueno, pues simplemente se dijo en votación económica que no, ¿verdad? Pero eso generó efectos de derecho, efectos sin lugar a dudas que también marcan un antes y un después, porque vi otro comentario también en el chat en relación a derechos de autor. Bueno, muy bien, seguimos adelante ahora con la maestra Inés Isabel. Y maestra Inés, bueno, podemos sacar a colación, si está de acuerdo, una pregunta de parte de Leonardo Pérez Borges, ya que me está yendo por orden en el chat para darle lugar a todas las interrogantes de los participantes. Dice lo siguiente: partiendo de la esencia de la IA en tanto herramientas, eh, ¿no sería necesario explorarla y usarla bajo ciertos principios éticos rectores para poder generar una opinión profesional y académica sobre la misma? ¿No se incurre en lo que se critica al satanizarla sin haberla explorado a profundidad con metodología científica y mirada, bueno, una mirada sin perjuicios? Esa sería una de las interrogantes que se plantean con la intervención, en este caso de Leonardo Pérez Borges. Le cedemos el uso de la palabra. Maestra Inés, por favor, adelante. Pues sí, muchas gracias por la pregunta y en verdad que también agradezco mucho haber escuchado las intervenciones de los colegas, porque pues creo que este tipo de diálogos es lo que está haciendo mucha falta, ¿no? Y me alegra ver cómo especialmente este año 2025 pues ha habido como que una explosión, ¿no? De eventos, discusiones, foros, artículos, porque bueno, nos estamos haciendo muchas preguntas sobre realmente qué es esto, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en que todas las tecnologías siempre despiertan primero sospecha y desconfianza de algún modo, ¿no? El problema que yo veo que está ocurriendo precisamente con ChatGPT, Gemini y todo esto es que yo creo que el margen de sospecha y de cuestión y demás está siendo todavía muy chiquito en cantidad en comparación con la cantidad de usuarios que lo están utilizando y ya lo implementaron y ahí está para hacer ensayos, tarea, ¿no? Como decía yo al principio, el problema es que mucha gente ni siquiera sabe realmente cómo es que genera sus respuestas, de dónde obtiene la información. Yo creo que si más personas supieran realmente cómo funciona este tipo de tecnologías, quizá tendrían más interrogantes y más duda, ¿no? Antes de utilizarla. Yo pienso que el punto de respondiendo a la pregunta, sí habría que saber primero, ¿no? Cómo funciona. Pues que la mayoría del público, estudiantes, usuarios, realmente le dijeran, mira, como una advertencia, ¿no? Mira, esta tecnología que tú vas a usar a grandes rasgos funciona así, 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 y los sesgos que te va a dar, por ejemplo, como los que nos estaba comentando el compañero Geofredo, ¿no? Pues a mí me parecen gravísimos, ¿no? Algunos de estos. Entonces, yo creo que en la medida en que tuviéramos más información, pues quizá limitaríamos o por lo menos dudaríamos de cómo utilizarla, ¿no? Esa sería mi respuesta. Yo me iría siempre primero con la sospecha antes que con pues con la confianza, ¿no? De utilizarla. También, a propósito de que estamos con su intervención, maestra Inés, aquí Rosendo también en el chat decía, seguramente en cuanto usted participó en la primera etapa del panel, lo siguiente: es cierto que el uso inadecuado de la inteligencia artificial en educación e investigación puede limitar la creatividad y llevar al uso acrítico de la información. ¿Qué recomendaría a las entidades educativas para que esto no suceda? Sí, yo lo pienso principalmente en el caso de los jóvenes, ¿no? Por eso platicaba yo acerca de los que van a ser científicos mañana, ¿no? No sé, me ha tocado estar muy de cerca de casos, ¿no? Donde es un joven que tiene problemas para redactar y todo esto, ¿no?
Y entonces, para entregar sus trabajos, sus tareas, la tesis, lo que se le hizo más fácil fue poner ahí como que lo que medio había intentado redactar y ChatGPT ya le dio orden, forma y él cumplió con la tarea, ¿no? El profesor que revisó el trabajo, por supuesto que se lo validó, ¿no? Y entonces ahí ese joven perdió la oportunidad de aprender a ver, mira, aclara tus ideas, ¿no? Y la forma correcta de redactar es esta, porque se va a desenvolver en un medio que le exige esas habilidades, ¿no? Entonces, yo básicamente esa es la cuestión, ¿no? O sea, los que ya están formados ahorita, ya se están desempeñando profesionalmente y demás, bueno, ya quedará en cada quien, su honestidad del uso, como quiera emplear la tecnología, pero alguien a quien ni siquiera le está, o sea, todavía está aprendiendo realmente cuáles son pues las habilidades que tiene que tener para plantear preguntas de investigación, para establecer relaciones y demás, ya desde el inicio lo estás, digamos, cortando esa posibilidad de aprendizaje, es ahí donde yo veo el problema. Yo sí sería de las que categóricamente no, o sea, no lo vas a utilizar, ¿no? Y estoy consciente de que también todos nosotros, digo, a mí me tocó hacer mis trabajos escolares todavía a máquina de escribir, ¿no? Y luego me tocó migrar a Word y demás, y yo estoy consciente también de que ahí fui perdiendo, ¿no? Algunas habilidades, porque Word te permite borrar, pegas, pones, y antes no, ibas a la máquina de escribir cuando ya estabas listo ya tenías claro, ¿no? Entonces, yo sería de la idea de que por lo menos en las etapas en las que están todavía formándose, yo sí sería de categóricamente no, o sea, hay que aprender a la antigüita. Gracias, Inés. Bueno, vamos a permitir al doctor Geofredo que también emita ahí un comentario. Adelante, por favor, para cederle posteriormente el uso de la palabra en su intervención también al doctor David. Adelante, doctor Sí, Geofredo, por favor. rápidamente, comentando algo con respecto a los argumentos de la doctora Inés Isabel, pues yo estoy completamente en desacuerdo, ¿no? Porque lo que precisamente se está impulsando hoy, no solamente con los jóvenes universitarios, sino en otros ámbitos, es lo que se llama la epistemología híbrida colaborativa. No podemos dejar pasar, ¿sí? Que ahora los jóvenes, sí, ya combinan sus tareas o sus actividades de aprendizaje, pues en base de datos académicos, pero ya no se van a una biblioteca, ya no utilizan pues lo que usábamos nosotros, ¿no? Es decir, ya ellos ya están usando este tipo de plataformas para generar información, ¿no? Yo creo que el reto para los docentes, para las universidades, es una capacitación especializada en la aplicación de la guía en la educación. Como mencionó Rodolfo en una conferencia que dio aquí en Mérida, Yucatán, que me impactó mucho, de que ahora los profesores no somos transmisores de conocimiento, sino que somos diseñadores de experiencias de aprendizaje, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que reforzar, ¿no? No en prohibir, porque lógicamente los jóvenes ya están usando estas herramientas y no podemos prohibirles que la apliquen, que la utilicen. Tenemos que enseñarles a cómo usarla, ¿no? Porque es una herramienta que les puede aumentar su conocimiento de una manera significativa, ¿no? Yo inclusive ya estoy aplicando con ellos prompts, les estoy enseñando a diseñar prompts para la realización de sus actividades de aprendizaje y están maravillados porque la comprensión crítica, el entendimiento que pueden tener sobre un concepto de derechos humanos o sobre alguna problemática, esto les abre una perspectiva completamente, ¿no? Ahora, lo que hay que hacer es cómo aplicar esta información de manera ética, ¿no? Que sea confiable, que sea verificable y, sobre todo, concentrarnos en el desarrollo del razonamiento crítico de los jóvenes. Porque si seguimos enseñando como enseñábamos antes, vamos a salir los docentes que no aplicamos estas herramientas a un mundo que está avanzando
vertiginosamente y vamos a salir a un mundo y nos vamos a dar cuenta que ese mundo para nosotros va a dejar de existir. Muchas Bien, gracias. gracias, doctor Geofredo. Digo, esto es nada más, vamos a decirlo, un ejercicio que ayuda a retroalimentar aquellas posturas que se están teniendo, todas muy respetables, y que el punto aquí es, como es la propuesta de esta mesa, transversalidad y profundizar, sobre todo en atención a nuestra audiencia digital en ese pensamiento crítico. Agradecemos tanto la participación de la doctora Inés como del doctor Geofredo. Y pasamos en esta segunda etapa a también invitar en el uso del micrófono al doctor David. Adelante, por favor. Bueno, frente a esa pregunta, yo insisto en que creo que debemos de pensarnos socialmente como ocurrían los gremios medievales. Em, la educación en la época actual se parece mucho más a cómo aprendían las hordas nómadas. Deberíamos de aprender a moldear, a modelar, a mostrar el cómo se usa el arco, no a darles una instrucción o un manual de uso del arco. Ese es un ejemplo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que si un alumno tiene un profesor, una profesora, que está en contra de la inteligencia artificial, que no la utiliza, que como la prohibición del vino en Estados Unidos, ¿no? Pensemos en dos modelos, la Europa y su relación con el alcohol, y Estados Unidos su relación con el alcohol. Lo que vamos a tener es los spring breakers de la tecnología, en donde no van a saber tomar, es decir, no van a saber navegar con la inteligencia artificial. Y el problema de eso no tiene que ver con el buen o mal uso, tiene que ver con, por eso yo hablo que tiene que ser una actitud más de montarse a una ola, es una actitud mucho más artesanal. Richard Sennett, un sociólogo un sociólogo de la tecnología, alguna vez reflexionaba sobre, él primero argumentaba que en el mundo tecnológico no había el pensamiento artesanal, a propósito de un libro que se llama El Artesano, en donde él está hablando de la arquitectura, de las diferentes técnicas que se han hecho, en donde la forma de pensamiento es artesanal. ¿Qué significa esto? Que se hace, en inglés se llama el crafting. Tú vas moldeando tu pensamiento a través de la acción. Los grandes artesanos empiezan a hacer ese crafting. Y él decía, con la computación no existe. Y después en una conferencia se retracta y dice, creo que me equivoqué. En el mismo programación, la computación, no todo es moldeado a través de como un acto tipográfico, como un molde, como ocurre con las grandes industrias, sino que existe Linux, y en el Linux él se da cuenta que también existe la programación artesanal. Entonces, yo la pregunta que me hago es, ¿qué pasaría si nosotros tomamos una actitud, una agencia política de moldear la acción con la inteligencia artificial? ¿Por qué? No vamos a poder revocar la fuerza, ni como una universidad, ni siquiera la UNAM la podría hacer, ni como Estado, la fuerza que hoy tiene Nvidia, que ya tiene el PIB de Alemania, o la fuerza que tiene Google con Gemini, o lo que está haciendo eh, eh, ChatGPT, y todo lo que están haciendo ellos. Es decir, es muy posible que tengamos que optar por una visión y una acción mucho más proactiva hacia moldear la acción de nuestros estudiantes, de nuestros colegas y la nuestra misma. Es decir, cómo yo me apoyo de la inteligencia artificial para entrenar mis capacidades y mis habilidades. Es una pregunta distinta. No es lo tengo que prohibir, no voy a hacerlo. Hoy estamos frente a una competencia desmedida. Los chinos tienen un tipo de IA, los norteamericanos están frente a 4 modelos distintos, hay unos que regulan más, que es Anthropic, y otros menos. Entonces, es bien complejo, y en realidad tenemos que mostrarnos con una actitud abierta, no temerosa. Yo lo veo más como un toro, estás frente a un toro y tienes que aprender a montarlo, te vas a caer, te vas a sangrar, no lo puedes regular, tienes que aprender a montarlo, tienes que poner la disposición del cuerpo más como en un acto de aprendizaje de los gremios medievales y menos como una regulación de la educación prusiana, en donde esta es la norma, la debes de seguir y esta es la estructura, porque simplemente no da el modelo informático, es demasiado rápido, los cambios van mucho más rápido que la regulación. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a regular y el día de mañana ya te apareció un nuevo modelo que lo vas a tener que regular, y entonces
es mejor la acción de la práctica. Eso me refiero con que la manera en la que debemos de actuar debe de parecer más a las sordas nómadas que a un acto de estructura. Quiere decir que hay que irlo haciendo en la interacción propia y aprendernos a ver como esos modeladores con los estudiantes, no como un regulador del estudiante. Participación de cada uno de los integrantes de esta mesa de análisis en esta segunda etapa y damos pie, apertura a la última etapa para cerrar con broche de oro esta maravillosa jornada que hoy nos invita muy gentilmente a NUYSTIC a través de su ímpetu y sus líderes. Lideresas también diría en el caso de mi querida Carmen Díaz Novelo. Bien. Cada uno de los integrantes de este maravilloso panel tendrán hasta 2 minutos para establecer una suerte de reflexiones. Yo sé, a veces el tiempo es muy poco para establecer tantas reflexiones de enormes temas. Sin embargo, bueno, les pedimos ahí una reflexión gentil, crítica de esto que se ha abordado en esta ocasión. Y desde luego invitando a la audiencia a un pensamiento muy importante. No hay absolutos y tampoco hay sesgos en relación, por ejemplo, en lo que se puede advertir de, bueno, pues la IA es maravillosa o es lo peor que puede haber pasado, le pudiera haber pasado a la humanidad. No, 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 yo me atrevo a decir que la postura que aquí en buena medida se está propiciando a generar en conjunto es nuevas figuras que ayuden al cómo sí a una sociedad del conocimiento y no solo a una sociedad de la información. Bien, a partir de ese comentario a título personal, pero estimo que viene muy ad hoc a lo que están compartiendo nuestros compañeros panelistas, damos apertura oficialmente a esta tercera etapa y le cedemos el uso de los micrófonos al doctor Geofredo para que pueda emitir sus reflexiones en esta parte de cierre. Adelante, por favor. Está abriendo su micrófono, estimado doctor Geofredo, para poderlo escuchar. Ya está, listo. Bueno, a lo largo de este encuentro pues hemos constatado algo fundamental, ¿no? La inteligencia artificial no es solamente un conjunto de códigos, de algoritmos, ¿no? Sino un nuevo lenguaje, ¿no? Como dice Rodolfo, ¿no? Que redefine la manera en que, cómo actuamos, cómo ejercemos nuestra profesión, ¿no? Si es docente, cómo enseñamos, si somos artistas, cómo creamos, etcétera, ¿no? Sin embargo, en este tema de las humanidades digitales, ¿no? En este contexto en el que estamos, pues nos recuerda que detrás de cada dato, ¿no? Y de cada automatización, pues siempre hay un trasfondo humano, ¿no? Como lo mencioné, los valores, las memorias, los contextos, las culturas, ¿no? Que no pueden reducirse a simples patrones estadísticos, ¿no? En la ponencia subrayé, pues, una idea central, ¿no? Que la inteligencia artificial puede amplificar nuestras capacidades, ¿no? Como lo dije anteriormente, pero nunca debe de sustituir, pues, esa mirada crítica y ética que es el propio ser humano, ¿no? Porque, pues, esa mirada, esa visión, solamente con esa mirada, pues, podemos reconocer principios de optimización, contextos, diversidades, ¿no? Justicia en situaciones concretas, ¿no? Entonces, como por ejemplo esto de lo que hablamos, ¿no? Del humano en el circuito, que es un principio que está en las directrices éticas, ¿no? de la UNESCO, ¿no? En donde pues es un principio rector que está aplicándose en todo lo que tiene que ver con la jurisdicción, ¿no? con la aplicación de la justicia en casos concretos. Pues bueno, yo creo que el gran reto, ¿no? Que compartimos pues todos, ¿no? Yo creo que es un reto doble, ¿no? Aprovechar por un lado el potencial de estas tecnologías para ampliar el acceso del conocimiento, como acaban de decir, ¿no? Y abrir nuevas formas de enseñanza, de creatividad, pero al mismo tiempo pues preservar siempre la ética, ¿no? la dignidad a la cual pues no se puede renunciar. Pues en definitiva
la reflexión que nos deja este diálogo pues es clara, ¿no? No se trata de humanizar a las máquinas, ¿no? Sino de preservar nuestra humanidad en esta era algorítmica, en esta era digital, ¿no? Y esa tarea pues exige lo que estamos haciendo hoy, pues un diálogo interdisciplinario, ¿no? De cooperación, un compromiso ético, académico, pues para que la tecnología esté siempre al servicio de la justicia, de la cultura y del bienestar de las personas. Gracias, doctor Gilfredo, por estas reflexiones en esta tercera etapa de conclusiones, pues también una invitación clara a por supuesto, a la profundización de estos temas para cada uno de los integrantes de este auditorio digital. Pasamos en este orden de participaciones con la maestra Inés Isabel Cortés. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues para cerrar, yo simplemente pues invitaría, ¿no? A leer realmente cómo están hechas estas tecnologías, quiénes son las personas que las producen, cómo crean estos algoritmos, ¿no? Creo que es un error pensar que es una herramienta neutral, que no está impulsada por intereses de personas. Nos ponen ahí un comentario, ¿no? Está Elon Musk, que cada vez que no le gusta lo que responde Grok, hace que lo modifiquen, ¿no? Lo mismo pasa con ChatGPT, lo mismo pasa con Gemini. Era el mismo tipo de reservas que teníamos hace 25 o 30 años, ¿no? Cuando empezaron los motores de búsqueda, pero en ese momento sí fuimos muy conscientes, ¿no? A ver, Google te está mostrando nada más un conjunto limitado de resultados y está bloqueando de determinados países. Y fuimos conscientes en ese, no lo dejamos de utilizar efectivamente, pero sí nos hicimos conscientes de los sesgos que tenía y de los problemas y de cómo te sugería a lo mejor algo por ahí que particularmente te va a interesar y ahí tiene un anuncio, ¿no? Y terminas comprando ese producto, ¿no? Yo creo que aquí la invitación, yo cerraría así mi intervención, leyendo, documentándonos, a ver quiénes son las personas que están impulsando estas tecnologías, quiénes son las empresas, cómo funciona realmente. Y entonces ya después de eso, pues veremos si realmente queremos ponernos al tú por tú con el toro o mejor lo dejamos ahí porque no sabemos si nos pueda matar en una de esas. Gracias a todos por su atención. Gracias, maestra Inés. Bien, en definitiva, esto tiene como fin explorar, profundizar y sobre todo, sí, encontrar híbridos. Como les digo, bueno, particularmente lo digo a título personal, no sostengo absolutos. De hecho, nadie podrá decir que hay una verdad absoluta, sino en este nuevo paradigma de las profesiones, de las cosas, la suerte de híbridos. Algunos días lo decía a propósito de la justicia digital, quienes decían, oiga, maestro Rodolfo, va a ser todo digital. Pues no, va a ser una justicia híbrida, que tenga los elementos digitales y obviamente lo mejor del jurista. Si no, pues entonces, ¿qué tipo de Estado de Derecho vamos a tener? En fin, vamos en este orden de participaciones y como cierre esta tercera etapa, a cederle en este momento el uso de la palabra a David. Adelante, David Hinojosa, por favor. Bueno, yo cierro la charla con una anécdota que desde luego no es mía. En 1957, Edmund Carpenter, que es un antropólogo, fue a abrir una nueva universidad en California que exploraba las nuevas tecnologías que estaban surgiendo en aquel momento, que era la televisión y la radio con antropología. Y se acercó un colega de él de Harvard a preguntarle si él creía honestamente que la televisión iba a llegar a las aulas, que si en algún momento en las aulas académicas, que hay que recordar que en aquella época los asientos estaban numerados, la gente iba de traje, solo se leía, el maestro daba la palabra, era una regulación totalmente distinta a lo que vivimos, y le preguntaba, ¿usted realmente cree que va a haber pantallas en un aula? Y bueno, hoy tenemos la respuesta. Me parece que el toro es así, no es una cuestión de decisión. Me parece que estamos frente a un cambio cultural tan fuerte como lo fue el libro en su momento. Y cuando digo que hay que afrontar el toro es porque no lo podemos driblar, no lo podemos detener y no lo podemos cercar. En ese sentido, yo concluyo que
deberíamos de tener una agencia, y lo llevo desde el espacio individual, en donde esa agencia sea reflexiva, sea activa, sí sea de investigación y de una reflexión profunda de conocimiento, pero yo sí invitaría primero a utilizar la IA y a utilizarla de manera muy consciente y activa, no de manera superficial, a no caer en el prejuicio o el juicio de es malo, no lo utilices, aléjate, como si fueran las drogas, porque tanto en las drogas como en todas las prohibiciones sociales, el temor como un espacio de topografía emocional es lo que más hunde a las sociedades y a las personas. Y yo más bien lo invito o invito a cada uno de ustedes a pensar no en una política prohibicionista, sino en una política de conciencia en la acción, de reflexión en la acción y de pensar cómo, por ejemplo, yo estoy escribiendo mi novela, no es que la IA escriba mi novela, no le estoy dando la escritura, pero sí tengo avatars de cada uno de mis personajes, converso con ellos, platico mis ideas, reflexiono y es a la vez como si tuviera un panel de expertos con los cuales estoy conversando y yo creo que eso me da otras capacidades como escritor y como persona que no las tendría si no tuviera una inteligencia artificial. Entonces, para mí tiene que ver con un uso artesanal y cuando digo artesanal es pensémonos como orfebres, como artesanos de una tecnología que en el uso vamos a aprender a utilizarla y la regulación vendrá después. No puedes regular lo que no conoces, no puedes regular la acción. Sí es cierto que pero todas las tecnologías, tanto la televisión como la radio, como la inteligencia artificial, tienen creadores que tienen políticas e intereses detrás. O sea, Musk tiene un interés, igual que los Estados Unidos tienen un interés, y yo pensaría que hasta las universidades públicas tienen intereses. Es decir, y los propios profesores tenemos intereses, y tú como persona también tienes intereses. Entonces, eso es una cualidad de cualquier acto humano, es decir, que haya un interés detrás. Los propios derechos de autor, hoy en el CONACYT y en todos vivimos la puntitis, ¿no? Y ustedes lo viven más que yo porque yo no soy académico, pero están en la carrera de hacer puntos. Y esa carrera es una mecánica capitalista de la producción de conocimiento. En ese sentido, somos parte de ese toro, es decir, no lo podemos driblar. Yo quisiera que hoy cualquier académico que esté en el SNI diga, no, yo no me voy a meter a esa carrerita de los puntos que son necesarios, es una locura. Pues no, no creo que se pueda hacer. En realidad hay que driblarla y opto por esta estructura que yo le llamo el pensamiento artesanal. Quien le interese, revise el libro de El artesano de Sennett y sabrá a qué me refiero, pero hay que jugar, hay que activar, aprender a través del error y solamente como último, Schumpeter, tal vez uno de los economistas más interesantes del siglo pasado, hablaba de la destrucción creativa. Yo invito a pensar que hay que destruir lo que hemos creado pensando en qué vamos a hacer nuevo. Ahí está la educación, ahí están los artículos científicos, ahí están muchas de las cosas. Yo por eso ya no me hice académico y estoy escribiendo más la ficción porque creo profundamente que la ruta para compartir esos conocimientos, hace ratito que Claudia me preguntaba, y las reflexiones va a ser más la ficción que la lógica académica. Ese es en mi caso, es una decisión personal. A partir de estas reflexiones en esta tercera etapa de nuestro diálogo, en principio deseo agradecer encarecidamente a nuestros panelistas, a la doctora Inés Cortés, investigadora del CIESAS, al doctor Geofredo Angulo López de la UAD y por supuesto al maestro David Retting Hinojosa de MindCode. Y bien, agradezco enormemente a Nuy Stick y a la figura de Adrián Soto, la directiva, particularmente a mi querida e ilustre Carmen Díaz Novelo por la confianza asignada a un servidor para fungir en esta ocasión como moderador de tan ilustre mesa de especialistas. Y le regreso nuevamente el uso de la voz a los integrantes y encargados de esta halo virtual para que puedan hacer pues la clausura formal de este acto académico virtual. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Pues, ¿qué les puedo decir? Creo que todos estábamos así atrás de nuestras pantallas, escuchando muy atentamente todo lo que nos compartieron. Pues mi formación, yo sí soy de área tecnológica, estudié computación,
estudié tecnologías de información más adelante. ¿Por qué les comento esto? Porque en realidad a nosotros nos sirve profundamente todo lo que ustedes aportan para poder entender de otra manera las opciones y soluciones que tenemos en torno a la inteligencia artificial. Todos coincidimos en que no es algo sencillo, es algo bastante complejo. Y fíjense que en uno de nuestras jornadas anteriores surgió el tema que dice la doctora Inés, que es el tema de qué está pasando con la escritura con los jóvenes. Y yo creo que hasta vale la pena más adelante tener un panel sobre este tema, explorar qué está ocurriendo precisamente con esta parte de la escritura. Porque como decía el doctor Rettig, algo que está ocurriendo es que nos está afectando y está afectando a los más pequeños en sus propios sentidos, porque muchos papás están dándoles dispositivos prácticamente. Va uno en un transporte de cualquier tipo y la mamá, para entretener al niño para que no llore, toma tu tableta y están dale y dale y dale los niños. O sea, ¿qué está ocurriendo? Nos estamos, como él decía, atrofiando. O sea, ¿qué está ocurriendo con algunas cosas, pero estamos desarrollando otras? Entonces, todo eso, pues la verdad, esa es la riqueza, gran riqueza de estas jornadas que tenemos a través de la generosa participación de todos ustedes y de todos los que han participado. Ya les dejé allí la liga para que puedan ver las sesiones anteriores. Anteriormente tuvimos una perspectiva desde los pueblos originarios que también es sumamente interesante. Entonces, creo que todo aporta, todo abona. Y yo les puedo decir que como parte de los diagnósticos que nosotros hemos realizado sobre lo que está ocurriendo en las instituciones de educación superior, este año las publicaciones del grupo de inteligencia artificial están orientadas a tener guías prácticas para la elaboración de lineamientos de uso de inteligencia artificial en las instituciones de educación superior. Entonces, se los anticipamos, ya aquí estamos trabajando fuertemente para avanzar en este tema que todos ustedes nos han pedido, porque sí es una necesidad. Y también algo ahorita que estamos en el diplomado de inteligencia artificial orientado a investigadores. Muy interesante poder comentarles que esto que dice la doctora Inés también, que el poder entender un poquito más el funcionamiento, aunque no soy experto en tecnología, a lo mejor no lo voy a lograr con un diplomado, sí es cierto, pero puedo entender algo del funcionamiento que hay atrás de estas tecnologías y eso me da una ventaja en cuanto a conocimiento. También algo que está surgiendo a nivel de instituciones que hemos compartido es el cambio y precisamente esa hibridez que decía el doctor Rodolfo en nuestras prácticas como docentes, que ya no es opción. Ya tenemos que hacer todas estas cuestiones híbridas, hasta de hacer cosas sensoriales. Ahora sí que aquí no hay tecnología, vámonos al patio para que ustedes también hagan prácticas de otro tipo. Entonces, es una cuestión híbrida y por eso para nosotros es tan valioso todo lo que nos han compartido. Así que no puedo más que agradecer tantas preguntas, felicitaciones, comentarios, aportaciones de toda la audiencia. Ha sido muy enriquecedor este panel y muchas gracias a todos, doctor Rodolfo, por su moderación. Muchas felicidades y a todos nuestros grandes panelistas por esa gran participación. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, qué gusto platicar con ustedes. Muchísimas gracias a todas y a todos nuestros panelistas. En verdad, compartimos los comentarios que han puesto en el chat. Ha sido espectacular escucharles, en verdad. Desde la parte tecnológica se los comentamos. El tema de desarrollarlo, saber cómo funcionan, de repente también lo deja uno en una caja, ¿no? Y se centra uno en lo técnico y olvida de repente lo humano. Esta parte de hacer eficiente todo pierde ese valor cuando te das cuenta que la eficiencia lo que te quita es esa parte humana, ¿no? Y es algo que debe de quedarnos muy claro siempre. Muchísimas gracias. Hacemos entrega también de manera virtual de los reconocimientos
al maestro Rodolfo Guerrero por su moderación. Muchísimas gracias. También se las haremos llegar por vía correo electrónico, junto con también los comentarios que nos compartieron dentro de esta sesión algunos de los participantes, al maestro David Retting Hinojosa, a la doctora Inés Isabel Cortés Campos y al doctor Geofredo Angulo López. Muchísimas gracias por su participación. En verdad, ha sido maravilloso que nos den esa perspectiva humana que tanto nos hace falta. También hacemos anuncios parroquiales a todos. Le cedo aquí el uso de la voz a la doctora Inés, que nos quería compartir justamente el tema del coloquio. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Solamente quería invitarles a este coloquio que estamos organizando distintas instituciones de aquí del Parque Científico Tecnológico de Yucatán. Si no me equivoco, es el primer evento que vamos a tener en el Parque Científico, donde nos vamos a reunir realmente. La idea es hablar de la IA generativa, ¿no? Por estas cuestiones éticas que tanto nos preocupan. Entonces, se va a llevar a cabo el 10 de octubre de 2025 y pues es el llamado a quienes quieran proponer ponencias, ¿no? Ahí con los temas que aparecen ahí. Hay una página que se llama cienciaenmexico.com donde pueden registrarse y ahí vienen los ejes temáticos y pues ojalá que puedan inscribirse. Estamos recibiendo propuestas de ponencias hasta el 31 de agosto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Aprovechamos también para solicitarles que puedan registrar su asistencia y sus comentarios sobre las sesiones, comentarles también que será enviada la grabación de la misma junto con las ligas que estuvieron poniéndonos los ponentes dentro del chat para que puedan hacer las consultas de las mismas. También los invitamos a visualizar, como decía la doctora Carmen, las sesiones pasadas, ya que han sido muy enriquecedoras. No van a ver solamente las de este año, sino también las del año anterior, que justamente, ¿no? Desde entonces ya se venían tocando los temas humanos, los temas creativos con la inteligencia artificial. Finalmente, el tema de las publicaciones, que ahorita tenemos dentro del Comité ANUYES TIC, no solamente de inteligencia artificial, sino también de estado actual de las TIC, también de tecnologías educativas. Los invitamos a poder checarlas. Y finalmente, invitarlos al encuentro ANUYES TIC, el cual se va a realizar de manera híbrida el 27 y 28 de octubre con conferencias virtuales, muchas también en tenor de la inteligencia artificial, y el 30 y 31 de octubre van a ser presenciales en Ciudad Universitaria. Los invitamos a inscribirse en la sección de talleres. Todavía quedan bastantes talleres gratuitos que están abiertos. Tienen cupos, se está agotando rápidamente. Y bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un placer, un honor estar aquí con ustedes. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.